Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, después del desconcierto por el ataque de la naturaleza, empieza el descontento entre los habitantes de las islas por lentitud en las ayudas. Aunque se sabía hace por lo menos 10 años, Colombia no preparó al archipiélago para enfrentar los huracanes. Chocó con menos atención pública, tiene por lo menos 5 municipios anegados. Superadas las expectativas en ventas del día sin IVA en más del 100%. En contraste, el Bajo Cauca cerró todo su comercio por orden del narcotráfico. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, con empate en el estadio de techo entre La Equidad y Deportivo Cali, acaba de terminar el primer partido por los cuartos de final de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo capitán de Juventus y lateral derecho efectivo en la victoria 2-0 sobre Cagliari. Mucha gente, mucho Moncayo andando en las calles y no las creen con nosotros. Vamos a tener que empezar a actuar. Aquí está, esta es la imagen del día. Así ordenó uno de los miembros de la banda criminal de los Caparrapos el cierre total de varios municipios en el Bajo Cauca antioqueño. El comercio, en contraste con el resto del país, cerró todas sus puertas por miedo a los criminales y falta de protección de la fuerza pública. El conductor de una tractomula que se aventuró a salir fue atacado. Fueron afectados los municipios de Cáceres, Caucasia y Nechí. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Comenzamos agradeciendo nuevamente a ustedes, los televidentes, por apoyar las noticias, el periodismo y la verdad de Noticias 1. Nuestra próxima meta son 18.000. En este momento logramos completar 17.500 miembros y en este momento también somos 17.511 backers. Recuerden que ustedes pueden hacer sus aportes ingresando a baki.co/inclinada a la red independiente o utilizando o escaneando mejor con su celular el código QR que aparece en pantalla. Aprovechamos para felicitar a Guillermo Gómez por un nuevo Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Noticia, video. El drama de familiares presos en La Modelo. Guillermo Gómez, Noticias 1. En San Andrés la gente empieza a desesperarse después de las visitas del alto gobierno, de las promesas y de la buena voluntad. Los damnificados no encuentran soluciones rápidas a su falta de techo y de servicios básicos. Eduardo López Júquer. Mónica, según dirigentes isleños hay desorganización, falta establecer prioridades y la delincuencia está aprovechando el desorden. 5 días después de haber padecido los embates del huracán Iota, los habitantes de Providencia y Santa Catalina siguen incomunicados y sin techo, pese a las ayudas que empiezan a llegar. Hay una desorganización impresionante en el manejo de las ayudas. Los sectores están muy desorganizados, el sector sur de la isla sobre todo. En los albergues la gente no está asentada en los albergues. ¿En tu casa qué quedó de pie? Nada. ¿En la casa de tu vecino? Nada. El testimonio de esta mujer en Providencia y las imágenes desoladoras de Santa Catalina, en donde ninguna vivienda quedó en pie, dispararon el éxodo hacia San Andrés, pero en la Isla Mayor no han encontrado la respuesta que fueron a buscar. Hay cosas que la comunidad necesita con apremio, agua. Por ejemplo, frazadas no han llegado, la humedad es impresionante, el clima de noche es muy duro. Además, la delincuencia empieza a hacer de las suyas, agudizando la zozobra de quienes lo perdieron todo. Existe un factor adicional y es que la delincuencia de San Andrés se está trasladando a Providencia y a Santa Catalina. En lanchas rápidas están saqueando lo poco que queda de abastecimiento de la isla. Diariamente llegan a San Andrés decenas de personas de las islas menores en busca de refugio en casa de familiares o albergues. El inconformismo empieza a aparecer porque el gobierno acapara todas las decisiones y relega a las autoridades locales. La situación es supremamente complicada. Es más, dicen que un funcionario de la Armada decía: hemos llegado a Providencia con miles de bolsas para recoger los muertos y no las hemos tenido que utilizar. Ese es el panorama de Providencia y Santa Catalina en estos momentos. Hoy la queja es porque las ayudas no están llegando con la celeridad que la urgencia indica, ni a los grupos que
que más las necesitan. Preguntados por Noticias 1, los expertos en infraestructura conceptuaron que lo primero que hay que hacer es restablecer los servicios públicos y después reconstruir las viviendas y edificaciones, pero con estricta vigilancia sobre sus materiales y diseños. Juan Fernando Barona. Mónica, las nuevas estructuras mínimo deben resistir vientos de entre 200 y 250 kilómetros por hora, según el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Después de la destrucción del 98% de las casas y otros inmuebles de la isla Providencia por el paso del huracán Iota, muchas ideas se han escuchado sobre la recuperación de las viviendas, pues prácticamente ningún isleño duerme hoy bajo techo. En entrevista con Noticias 1, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entidad que apoyará las labores de reconstrucción, afirmó que en orden de prioridades y mucho antes de iniciar el levantamiento de nuevas viviendas, está la restauración de los servicios públicos. Tenemos que garantizar que el agua potable, la energía y las comunicaciones estén disponibles. El ingeniero Pardo explicó que el efecto desastroso causado por Iota reside en que las edificaciones que se levantaron en las islas no cumplían con las normas internacionales mínimas que se exigen para soportar este tipo de fenómenos naturales. Siempre han debido tener, sobre todo las oficinas públicas, diseños contra huracanes. O sea, eso es una norma que debe cumplirse y en eso yo creo que al ver algunas fotografías pues hubo relajamiento en el cumplimiento de las normas. El presidente de la Sociedad de Ingenieros también aseguró que para la reconstrucción del archipiélago es necesario que se cumpla la norma ASI 318 de 2014, la cual establece los requisitos mínimos que deben llenar los materiales que se vayan a utilizar y el diseño de los inmuebles tiene que privilegiar, sobre otras consideraciones, las reglas que si se siguen fielmente permiten que las edificaciones soporten de mejor manera el embate de huracanes, ciclones y otros fenómenos naturales. Esas estructuras deben diseñarse para vientos entre 200 y 250 kilómetros por hora. Y la norma le dice a uno cómo debe diseñar las estructuras. Según el ingeniero Pardo, la Sociedad Colombiana de Ingenieros vigilará cuál tipo de materiales se emplearán en la reconstrucción y si los diseños cumplen los requisitos mínimos de seguridad. Lo que debemos es exigir que se cumplan las normas. Muchas veces se diseña con la norma, pero cuando se está construyendo se cambian las especificaciones por facilidad. Para la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se necesitarán alrededor de 600 personas entre mano de obra y expertos. Sin embargo, será fundamental la ayuda de la comunidad isleña. Lo que los isleños quieren es participar en su reconstrucción. Entonces tenemos que utilizar los materiales que ellos normalmente usan. Tenemos que enseñarles a construir. El ingeniero Pardo manifestó además que la intervención de la parte habitada del archipiélago debe hacerse con los isleños, respetando cultura y costumbres. San Andrés tenía un protocolo para enfrentar huracanes establecido desde 2013 que no fue aplicado, pero aún así debe establecerse otro nuevo porque con motivo del cambio climático es seguro que pronto habrá más huracanes pasando sobre ellos. Carlos Cárdenas. Mónica, la Dirección Marítima confirma que ya pasó lo peor del temporal, pero también prevé que seguirán las lluvias en todo el Caribe, razón por la cual no se pueden descartar más inundaciones. Expertos en prevención de riesgos, en mapeos satelitales y en fenómenos naturales aseguran que muchos daños pudieron evitarse en Providencia por el paso del huracán Iota si se hubieran preparado y hubieran tomado medidas de prevención, puesto que el archipiélago colombiano de San Andrés está ubicado en la ruta de los huracanes. Había una planificación en la isla que no se cumplió del todo. Hay un protocolo para huracanes del 2013. Donde nos dice claramente qué se debería hacer y muchas de esas cosas no se realizaron. Los meteorólogos de los Centros de Observación Internacional de estos fenómenos naturales pueden predecir sus movimientos con precisión por la ayuda tecnológica representada en computadores de alto desempeño, drones y satélites especialmente diseñados para esta tarea. La prevención a los daños solo queda en manos humanas. Especialmente para la Providencia están identificados desde hace casi 10 años por lo menos. Entonces lo curioso es que se hayan quedado escritos en los planes de desarrollo y que no se hayan tomado las medidas necesarias para reducir esa vulnerabilidad. El ambientalista y fundador de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América Latina asegura que antes de reconstruir Providencia, las autoridades deberían analizar las posibilidades de una nueva embestida de la naturaleza. Esto de convertir esto en una especie de feria y demostrar cómo casi que dar la idea de que lo mejor que le puede haber pasado a la comunidad es esto que le ha pasado ahora porque van a tener unas ayudas que nunca habían tenido,
construir, por ejemplo, ese hospital que se está ofreciendo en este momento en Providencia, pues primero hay que garantizar que efectivamente se pueda quedar la gente allí. ¿Cuáles son los escenarios de futuro? Lo que estamos viendo ahora es que cada vez los huracanes van a ser más fuertes. Hasta hace unas horas había alerta de la posible aparición de un ciclón tropical, pero fue absorbido por el mismo sistema de tormentas que dejó el huracán Iota. Sin embargo, eso no significa que sigamos con la zona de convergencia alta, que tengamos zonas de baja presión y que nuevamente vayamos a tener lluvias durante el fin de semana en toda la costa caribe continental y también lluvias en el sistema archipelágico. El director general marítimo de Colombia envió a Providencia buzos para remover escombros del área marina colindante con las playas, para liberar el espacio y permitir que arriben más embarcaciones con la ayuda humanitaria. La organización de raizales residentes en Bogotá está coordinando la recepción ciudadana de ayuda a los isleños en una de las sedes de la Caja de Compensación Compensar. En este momento, Providencia, necesitamos de todos. El llamado de Aniceto Henry, uno de los afectados por la inclemencia del huracán Iota, fue escuchado por sus paisanos raizales en la capital del país, que desde el jueves llaman a la solidaridad de los bogotanos. Nosotros estamos recibiendo elementos de aseo como desodorantes, crema dentales, cepillos de dientes, jabones, estamos recibiendo bloqueadores solar. La directora de la organización de la comunidad raizal residente fuera del archipiélago Orfa hace especial énfasis en la necesidad de contar con bloqueadores solares y repelentes. Como Providencia quedó totalmente devastada, no hay árboles, no hay nada donde refugiarse, entonces el sol, la inclemencia del sol es impresionante. Con el apoyo de la Caja de Compensación Compensar, la organización de raizales recibe las ayudas en la Fundación Niño Jesús del barrio José Joaquín Vargas, en el norte de Bogotá. Erwin Livingston, cuya familia lo perdió todo en Providencia, es uno de los promotores de la campaña de donación. Alimentos, enlatados, agua, artículos de higiene personal, artículos de bioseguridad, alimentos para bebé, pañales. Desde las islas, especialmente Providencia y Santa Catalina, solicitan el envío de linternas, baterías, encendedores, velas y frazadas para suplir la falta de energía eléctrica y soportar el frío de las noches en esta temporada. Menos visible que las demás tragedias invernales, los ríos del Chocó se han salido de su cauce. Aún no hay razón de las personas a las que se llevó la creciente y parte de la infraestructura de 5 municipios está afectada. A pesar de que el gobierno ha llegado a Lloró, Chocó con ayuda humanitaria, la situación en ese municipio sigue siendo crítica. Las fuertes lluvias hicieron que se desbordara el río Andagueda. La comunidad denunció que el puente que conecta el pueblo con la cabecera municipal fue destruido y varias personas fueron arrastradas por la corriente. Ay, hermano, el puente, ¿cómo se fue? Los habitantes del municipio de Bagadó también aseguraron que el río se llevó a varias personas. Varias personas cayeron al agua. En Juradó la situación también es complicada. Los habitantes grabaron el desbordamiento del río y su alcaldesa manifestó que más del 50% de la población está afectada. Sí, hay una familia que ya está desplazándose al lugar más alto de la institución. El nivel del río sigue aumentando y sigue inundándose en más sectores de la cabecera municipal. Esta situación nos preocupa altamente porque ya tenemos, ya va el 60% de la población inundada. Los habitantes del caserío Barrio Fino tuvieron que salir de sus casas por temor a que el río las pueda destruir, mientras que otros, arriesgando su vida, se han tenido que meter a la corriente para describir la situación. Se nota que ya no hay nada. En Carmen de Atrato, los habitantes tuvieron que sacar sus animales y desalojar sus casas por riesgo a que se pueda desbordar el río. Novita quedó incomunicada debido al deslizamiento de tierra que enterró la única vía. Necesitamos que el gobierno central mire la situación de Juradó y por favor nos den la mano, nos ayuden. Aunque la comunidad reconoció la ayuda humanitaria que les ha brindado el gobierno, les solicitan a las autoridades que se adecúen más albergues para las personas que se han visto afectadas por las fuertes lluvias de las últimas horas. Premio Simón Bolívar 2020. Mejor noticia en televisión. Guillermo Gómez, Noticias 1. Me enviaron un video de mi esposo, me lo mataron y yo necesito saber dónde está. Yo tengo el video donde me lo mataron. Noticias 1, el medio preferido por los líderes de opinión.
Hoy hace un año sucedió la marcha 21N para rechazar la violencia del ESMAD y la corrupción política en la Universidad Distrital. Pero desde entonces ninguna de estas dos situaciones ha cambiado. Víctor Ballestas. Mónica, las marchas en general fueron pacíficas, pero hubo dos brotes de violencia que dejaron destrozos en un carro de la policía y una entidad bancaria. Con marchas y plantones en todo el país, se conmemoró un año del paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Hace un año los jóvenes salieron a las calles para solicitarle al gobierno nacional el cumplimiento total de los acuerdos, rechazar las intervenciones violentas del ESMAD y el escándalo de corrupción de la Universidad Distrital. Según ellos, a la fecha nada ha cambiado y la situación se agudiza, sobre todo para los jóvenes. Por eso se volvieron a tomar las calles. Los recorridos, en su mayoría pacíficos, estuvieron llenos de música y otras expresiones artísticas. Se hizo un homenaje en el lugar donde cayó Dylan Cruz. A lo largo de esta jornada de 21N se han registrado 23 actividades de protesta entre plantones y marchas en distintos lugares de la capital. Sin embargo, pasada la 1 de la tarde, encapuchados atacaron a la policía y destruyeron un vehículo oficial. También en el norte de Bogotá se presentaron brotes de vandalismo. Desconocidos destruyeron nuevamente la fachada de una entidad bancaria. La policía ha hecho ya las investigaciones y ha iniciado con la judicialización de uno de los involucrados en estos lamentables hechos. Entrada la tarde también se presentaron enfrentamientos entre encapuchados y los miembros del ESMAD. La propia alcaldesa solicitó la intervención del escuadrón para evitar mayores dificultades de orden público. A partir de hoy y por toda la próxima semana se llevarán a cabo marchas y plantones. Próximo 23 de noviembre se realizarán durante todo el día en Bogotá actividades artísticas y culturales en homenaje a Dylan Cruz, quien se convirtió en el símbolo de la protesta estudiantil. Familiares de las víctimas del incendio en la estación de policía de San Mateo en Soacha se reunieron hoy frente a la alcaldía de ese municipio para pedirle al alcalde que se comprometa a defender a las víctimas. Camilo Galán. Mónica, ellos recuerdan que a su primer plantón en el mismo lugar, los policías del CAI de San Mateo llegaron para reírse en la cara de los familiares y las personas que murieron por su falta de negligencia y humanidad. Lucharé hasta que se sepa la verdad. Madres y familiares de las víctimas de los diferentes hechos de violencia que comprometen a la fuerza pública en el municipio de Soacha llegaron hasta la puerta de la alcaldía y en un plantón pacífico y cargado de indignación exigieron respuestas y acompañamiento por parte de la administración, pues hasta el momento les ha dado la espalda. Estamos nosotros como familiares luchando en que haya justicia y en exigir una verdad. Carolina Hurtado es hermana de Cristian, un ingeniero industrial y gestor social que murió la noche del 9 de septiembre de un disparo en la cabeza. Hoy, 2 meses y medio después, no sabe nada de lo que pasó ese día con su hermano, quien no hacía parte de las manifestaciones. No tenemos responsables, aún no nos han dado nombres y no han llevado al proceso disciplinario a las personas que deben estar en ese proceso. Familiares de las 9 víctimas del incendio en la estación de San Mateo también alzaron la voz. Queremos justicia por ellos, porque todos cometemos errores y todos somos seres humanos y el primer derecho que tenemos es a la vida y a ellos no se les vulneró ese derecho porque los policías nunca quisieron ayudarnos. Entonces es indolente el trato que hemos recibido de los policías. Cuando nosotros hicimos el plantón al frente del CAI, los policías se reían. Entonces es eso, es una deshumanización terrible. Ante la situación y la falta de compromiso de la administración municipal, piden se les faciliten canales de diálogo para esclarecer los hechos y no se siga torpedeando cualquier investigación. Ello tiene enardecidas a las familias, dolidas, porque muchas de ellas creyeron en esta administración municipal que hoy ante sus familiares muertos pues les da la espalda. Y hacen resistencia a una alcaldía que no responde, a una alcaldía que maltrata, a una alcaldía que no está garantizando ni derechos sociales ni derechos económicos. Al término de esta jornada se radicó una carta donde los familiares que llegaron hasta aquí para exigir justicia le extendieron una invitación a Juan Carlos Aldarriaga, alcalde de Soacha, para adelantar una mesa de diálogo que meses después de los hechos aún no se ha dado.
Fenalco está satisfecho esta noche después de la tercera jornada de ventas sin IVA. Enrique Tapia. Mónica, la Federación de Comerciantes calculó un incremento de ventas entre el 20 y 25% en comparación con el anterior día sin IVA, pero sus expectativas fueron superadas ampliamente. Faltan poco menos de 4 horas para que finalice la tercera jornada del día sin IVA este año y ya las expectativas de ventas fueron superadas, incluso por encima de lo registrado en el segundo día sin IVA que se llevó a cabo el pasado 3 de julio. Registramos como exitoso el comportamiento de la ciudadanía y de los comerciantes que hicieron respetar los protocolos de bioseguridad y cuidado personal. Aunque Fenalco esperaba un crecimiento entre el 20 y 25% de aumento en las ventas en comparación a la jornada anterior, solo hasta las 11 de la mañana el comercio ya había logrado superar las expectativas en un 111% de las transacciones con facturación electrónica. El ministro de Comercio considera que parte del éxito en la jornada de hoy obedece a los anticipos de la prima navideña por parte de varias empresas del sector productivo y del gobierno. Además, resaltó los resultados del día sin IVA en Santander. Comparando el crecimiento que se ha dado en ventas hasta las primeras horas de la mañana a nivel nacional, el departamento de Santander crece por encima del promedio nacional. Lo que significa que esta es una tierra que cree en la reactivación, que cree en el crecimiento. Según la Casa de Nariño, los centros comerciales están operando en toda su capacidad. Tenemos más de 159 centros comerciales operando y más de 3.500 establecimientos ya a esta hora en funcionamiento. Observamos cómo ha venido creciendo el aforo de personas en los temas asociados a ventas de vestuario, a ventas de juguetería. Aunque el día se desarrolla con tranquilidad y en medio de jornadas en algunas ciudades que mantienen el comercio abierto hasta la medianoche, el único lunar se presentó en el sector de San Victorino en el centro de Bogotá, donde las medidas de bioseguridad no existieron en las calles. Las compras virtuales que se dispararon por la prevención del COVID aún no encuentran su forma. Ahora las filas son virtuales y es posible que se acabe la mercancía de su compra antes de que usted la pague. Juliana Ramírez. Mónica, los aparatos eléctricos del hogar solo se podrían comprar en línea, pero cuando los turnos de espera en las filas virtuales pasaron a ser miles, muchos optaron por ir presencialmente por sus compras. Las aglomeraciones en las grandes superficies en los días sin IVA pasados se cambiaron esta vez por la espera de la habilitación de sus plataformas. Mientras unos empezaron sus ventas digitales a las 12 de la madrugada en punto, otros, como Home Center y Alcosto, se demoraron. Este último aplazó 2 veces el inicio de sus compras, primero a la 1 y luego a las 2 de la mañana. En la página de Falabella, algunos productos se acabaron tan rápido que en medio de la transacción la plataforma avisaba que ya no había disponibilidad. En general, las plataformas se colapsaron en pocos minutos, como esta del Éxito o esta de Catronics, en la que en menos de 30 minutos se formó una fila virtual de más de 14.000 personas. Durante la jornada hubo filas virtuales de más de 300.000 personas. Bueno, ¿ahí todo está cerrado? ¿Por qué? Solamente es por internet. Ante la imposibilidad de comprar de forma virtual, algunos consumidores en Bogotá intentaron comprar electrodomésticos presencialmente, pero todo fue en vano. Venía a mirar qué más había, qué más estaban ofreciendo. A excepción de las tiendas Max Center, que según la superindustria, esta restricción no aplicaba y lo estaban haciendo. Tuve que hacer fila, pero se movió. ¿Y qué compraste? Un teléfono. Los bogotanos también aprovecharon para adelantar los regalos de Navidad. Los juguetes de los niños. ¿Y cuánto es más o menos el descuento que tú esperas que te hagan en todo esto? 150. Este día sin IVA lo veo como más descongestionado. Otros tantos optaron por comprar ropa. ¿Vale la pena comprar el día sin IVA? Sí, yo creo que sí se ahorra uno algo en los artículos que estamos comprando. Pero no todos los comercios estaban aplicando el día sin IVA. Por ejemplo, la tienda de ropa H&M no lo estaba aplicando y solo se lo anunciaba a sus visitantes a la hora de pagar. Resulta que las personas que les descuentan el IVA le descuentan impuestos. A nosotros que hoy no tenemos el día sin IVA no nos van a descontar los impuestos. Ante las múltiples quejas que recibió la superindustria, a la mitad de la jornada, esta le ordenó a la multinacional H&M que fuera transparente con la información. ¿Pero sabes que H&M no está aplicando día sin IVA? No lo sabía. Aunque en general en este tercer día sin IVA en Bogotá las aglomeraciones y las filas largas no fueron las protagonistas, la Secretaría de Gobierno del distrito tuvo que intervenir el almacén Pull&Bear en Titán Plaza por exceder los límites del aforo. Como trágica ironía, una extensa zona del Bajo Cauca antioqueño vivió el día contrario al de las ventas sin IVA. La banda criminal de los Caparrapos ordenó a los habitantes de Cáceres, Nechí y Caucasia recluirse en sus casas y cerrar las puertas del comercio so pena de ser asesinados.
La banda criminal Los Caparrapos amenazaron a los comerciantes del Bajo Cauca antioqueño con dispararles si abrían sus locales desde ayer a las 6 de la tarde hasta el próximo lunes a las 6 de la mañana. Genera una situación donde nosotros consideramos que no es solamente la demostración de poder, sino la demostración de realmente quién domina el territorio en el Bajo Cauca. Así se ve en Cáceres y otros municipios cercanos. Con este panfleto, los caparrapos que enfrentaron a las autodefensas gaitanistas advirtieron que no se pueden ver vehículos circulando por la región como represalia, porque fue dado de baja su jefe Emiliano Elcides Osorio, alias Caín, narcotraficante, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos. Este hombre cayó esta semana durante una operación de la policía y el ejército en Tarazá, Antioquia. La comunidad está acatando la orden porque se sienten desprotegidos de la institucionalidad, y el día de ayer ya se ven imágenes, las tuvimos a través de un medio de comunicación de allá, se ve cómo está Caucasia, el Bagre, cómo está Tarazá, y hoy conocimos un audio donde ellos dicen que van que el paro se extiende a Segovia, se extiende a Norí, a Briceño y se está extendiendo a Amalfi. Nechí, Tarazá, Segovia, Amalfi, a Norí, hay mucha gente, mucho moncayo andando en las calles y no las creen con nosotros. Vamos a tener que empezar a actuar. Lamentablemente la debilidad estatal y la falta de voluntad del gobierno de Iván Duque y de la gobernación de Antioquia por implementar una política pública para el desmantelamiento de las estructuras paramilitares ha permitido que esta estrategia paraestatal continúe dominando este territorio. Por no atender a la amenaza de la banda Los Caparrapos, un transportador fue atacado. Asimismo, recientemente ocurrió un desplazamiento forzado en el sector de Buenos Aires, Cáceres, donde 70 personas, aproximadamente de 30 familias, tuvieron que verse en la obligación de desplazarse. Según el analista de conflicto Fernando Quijano, los caparros estarían concentrando su fuerza criminal, acaparando el negocio del narcotráfico. Y hay ciertos indicios, serios indicios, de que podrían tener una alianza con un poderoso cartel mexicano. A las poblaciones de Cáceres, Caucasia y Nechí en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba fueron enviadas unidades de la policía y tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles. Hasta ahora el Estado no hace presencia ni tiene dominio de esa región. Se multiplicaron las excusas para sacarle el cuerpo a la vacuna, lo que indican los indicadores. La segunda encuesta del COVID del Foro Económico Mundial encontró mayor escepticismo sobre las vacunas que la primera. Ahora, el 33% de los incrédulos piensa que tendrá efectos colaterales. 34% desconfía porque los ensayos van muy rápido. 15% tiene una oposición a todas las vacunas. 14% cree que no funcionará. Y el 2% cree que les pegará el COVID. Esto indica que hay muchas excusas para ocultar el miedo a las agujas. Esto es lo que indican los indicadores. 2 niños de San Agustín Huila murieron por el disparo de un soldado profesional desde lo que él consideraba un retén por el que ellos pasaron sin recibir ni ver orden alguna. Patricia Uribe. Mónica, un testigo que pasó antes que ellos, dijo que nadie les dijo que parara y que el soldado simplemente los vio pasar y disparó. El Ministerio de Defensa mandó a reentrenar a todo el grupo. Muchísimos muertos, pero lo paradójico es que a manos del Estado. Esta semana los habitantes de San Agustín Huila marcharon pacíficamente para protestar por el asesinato de 2 niños cuando un soldado profesional del batallón de infantería número 27 Magdalena les disparó. Son menores de edad. El hecho ocurrió el pasado domingo a las 7:30 de la noche en la vereda del Palmar, cuando los niños Joselino Irúa Delgado, de 14 años, y Emerson Alejandro Duzán, de 16, pasaron en su motocicleta en medio de un puesto de control militar, desatendiendo supuestamente la orden de pare del uniformado. El soldado, sin mediar y sin pensar, coge su fusil, apunta y dispara a los muchachos. Los muchachos tratan de caerse en ese momento, pero pues no se caen. Ellos alcanzan a andar más o menos unos 80, 100 metros
en la motocicleta y caen frente a una casa. Otro joven testigo presencial de los hechos dijo que el mismo soldado que disparó a los niños minutos antes a él lo detuvo a la fuerza cuando iba a comprar unos helados. El soldado me estaba apuntando. Venía de unos cumpleaños familiares para ahí mismos y solo entré ahí al centro a ver si estaba abierto para comprar una leche. Y narró que segundos después, en el mismo sitio donde estaba él, con el uniformado, vio pasar por su lado a los niños en la moto y recuerda que jamás hubo una orden de pare. Ni siquiera les gritó ni nada, solamente que cogió su arma y la alzó al hombro y disparó. Él apuntó, él no disparó ni a la loca, nada. Amigos y familiares de Joselino y Emerson aseguraron que los menores aún seguían con vida cuando cayeron al piso y que rechazaron que durante la audiencia de imputación de cargos el soldado negara que disparó contra los niños. Este soldado no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en un consejo de seguridad en Neiva, quien condenó el asesinato, dijo que en todos los batallones habrá reentrenamiento de los soldados para evitar estos hechos que atentan contra la vida de la población civil. Para fortalecer las tareas de control territorial, empleo y uso de las armas en el marco, naturalmente, de los derechos humanos. El soldado profesional se encuentra detenido en el batallón Magdalena en el Huila. Agradecemos a los 17.520 miembros de la red independiente. Recuerden que nuestra próxima meta es llegar a 18.000 backers. Ustedes pueden hacer sus aportes ingresando a baki.co/inclinada la red independiente. Ya regresamos a este es Noticias 1, la red independiente. Hace un año pensamos que la historia de Noticias 1 estaba llegando a su fin, pero no fue así. Gracias al aporte de ustedes, los 15.000 miembros de la red independiente, hoy Noticias 1 sigue informando con veracidad y objetividad. Los invitamos a que ingresen a baki.co/la red independiente y hagan sus aportes por el derecho que todos tienen a la verdad y por una prensa libre en Colombia. Premio Simón Bolívar 2020. Mejor noticia en televisión. Guillermo Gómez, Noticias 1. Me enviaron un video de mi esposo, me lo mandaron y yo necesito saber dónde está. Pero tengo el video donde me lo mandaron. Noticias 1, el medio preferido por los líderes de opinión. El gobierno y el legislativo de Guatemala entraron en crisis. La sede del Congreso fue incendiada luego de que el presidente y los legisladores se subieran el sueldo y bajaran los presupuestos de derechos humanos y alimentación para los vulnerables. Una revuelta social estalló esta mañana en Guatemala luego de que el Congreso anunciara la aprobación del presupuesto de 2021, reduciendo al mínimo los presupuestos de la Procuraduría de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Nutrición. Desde la mañana se iniciaron las protestas en las calles de Ciudad de Guatemala, que hacia el mediodía se fueron concentrando en el centro de la ciudad alrededor del Capitolio. Y al comenzar la tarde, la multitud había entrado al recinto parlamentario, incendiando sus cortinas con antorchas y a gritar arengas pidiendo la renuncia del presidente de los 103 congresistas que aprobaron su reforma. El vicepresidente le propuso al presidente que ambos renunciaran cae la noche a la espera de una alocución presidencial. Mientras los líderes del grupo G20 se reúnen para buscar opciones para salir del coronavirus, Donald Trump no habla con nadie, ni siquiera con el caddy que lo acompañó hoy a jugar golf desde por la mañana. Hoy comenzó la cumbre del G20, el evento que congrega a las 20 economías más desarrolladas del planeta y que fue organizada por Arabia Saudita, cuyo rey en acto inaugural enfatizó en la necesidad de una vacuna universal contra el COVID-19 que sea de fácil acceso. هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات وينبغي علينا التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su país ya avanzó en el desarrollo de 3 vacunas, pero el esfuerzo debe ser global y convertirlo en una prioridad. Масштаб пандемии обязывает нас задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. Наша общая цель – сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой. Desde Italia, el primer ministro pidió apoyo mundial para la Organización Mundial de la Salud. We need to enhance our collaboration with multilateral institutions
and make them more effective, including a strengthened WHO. Francia recalcó que es necesario evitar que cuando salga la vacuna al mercado solo puedan tener acceso los ricos. Le moment est venu de transformer l'approche conceptuelle du bien public mondial en une réalité concrète. Mientras el mundo discute cómo ser más eficiente en la búsqueda de la vacuna y cómo generar acceso universal a esta, el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó la cumbre para dirigirse a su campo de golf en Virginia. El intento de una madre por proteger a su hija de un ataque sexual del padre terminó en un drama digno de Franz Kafka, pues el padre y sus amigos en la jurisdicción de familia se inventaron una patología para alejar a la niña de ella y de cualquier posibilidad de familia. Sara Sepúlveda. Mónica, más que justicia, en su caso ha habido un ejercicio de poder en el que se ignoran las pruebas técnicas y se inventan conceptos jurídicos para negarle a la niña el derecho a reparar al lado de su madre el daño que le ocasionó su padre, con el beneplácito del Estado. La llamaremos Marta para proteger su identidad. Es una niña de apenas 6 años y desde antes de nacer ya era víctima de violencia de género. Según cuenta su madre, el padre de la bebé no deseaba su nacimiento. Presionó a su pareja para que interrumpiera el embarazo, pero ella se negó y decidió ser madre soltera separándose de él. Sin embargo, tiempo después, el padre reapareció asegurando que deseaba ejercer su paternidad, aunque exigió prueba de ADN para estar seguro de que la niña era su hija. La prueba fue positiva. La pareja, con intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, acordó que el padre podía ver a la niña los días sábado. Pero con el tiempo la madre detectó actitudes extrañas en su hija. Al indagar sobre su comportamiento, la niña le contó que su papá la acariciaba de manera inapropiada. A esa manifestación pues me alarmé y yo no sabía qué hacer. A pesar de que la niña confirmó lo que le sucedía durante las visitas a su padre en 4 entrevistas con psicólogo forense, en la comisaría de familia, que también conoció el caso, y un funcionario del ICBF dictaminaron que no había pruebas suficientes de agresión sexual y, debido a los alegatos del hombre, le creyeron a este y acusaron a la madre de violencia emocional contra la niña por supuestamente influir en ella y en sus sentimientos hacia su padre. Una especialista de medicina pediátrica ha seguido desde el inicio este doloroso proceso y tiene dudas de que este caso haya sido resuelto con sentido lógico. Dicen que la mamá está haciéndole violencia psicológica al hablarle mal del papá. O sea, ellos alegan síndrome de alienación parental, pretendido síndrome, porque esto no existe, ni para la Academia Americana de Psiquiatría existe, ni para la de pediatría. La madre de Marta perdió su custodia y el sistema estatal dejó manifiesta la cultura machista que domina aún en las esferas oficiales. Contra toda coherencia, dadas las señales del caso, decidió otorgarle el cuidado de la menor al padre de su presunto agresor sexual, es decir, al abuelo paterno. Se tomaron el trabajo de indicar que los niños no podían ser separados de su familia y enviaron a mi hija a la casa del abuelo paterno. Aunque le dieron derecho de visita y contacto telefónico, la mamá de la víctima no pudo ejercerlo sino por corto tiempo, porque el abuelo acudiente se negaba a permitirlo. Durante 1 año y 8 meses de estancia en esa casa, la niña solo pudo encontrarse con su mamá al comienzo. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Presentamos escrito para Defensoría, para Personería, para Procuraduría y me indicaban que no podían hacer nada. El abuelo terminó devolviendo su nieta al ICBF y alegó que no podía responder más tiempo por ella. Bienestar Familiar inexplicablemente la entregó a un hogar sustituto como si fuera huérfana. Cuando me conecté, la noticia era que ya tenía un hogar sustituto. Ayer, en la tercera visita que pudo hacer desde entonces, la niña confesó que tiene temores. Que tanto ha vivido una niña de 6 años, apenas de 6 años, que entonces cuando no están los funcionarios es cuando se siente libre y puede decir las cosas. Según la Fundación Afecto, dirigida por la psiquiatra infantil Isabel Cuadros, que tiene experiencia de 35 años en este tipo de problemáticas, está demostrado 100% que cuando un niño denuncia agresión sexual no lo ha inventado. Es cierto, y que el caso de esta niña y su madre es uno de los más conmovedores que ha conocido por la injusticia con la mamá, pero sobre todo con la menor. En enero, el ICBF, mediante un comunicado, dijo que la niña está bien cuidada. Una disfunción en el ciclo de la sangre en un paciente puede llevar a la formación de coágulos que podrían generar un paro cerebral en el paciente. Para recordar sus cuidados se reservó como el Día del Paciente Anticoagulado.
Los pacientes anticoagulados son aquellas personas que tienen que ser medicadas para disminuir el nivel de coagulación de la sangre y así prevenir obstrucciones en sus venas que pueden resultar fatales. En general, la coagulación es un ciclo o una homeostasis que pretende evitar que tengamos sangrados, pretende evitar que cuando tengamos alguna herida podamos controlar nosotros mismos el sangrado, pero en ocasiones este equilibrio se rompe y nuestro organismo empieza a producir trombos de manera patológica. Estos pacientes requieren un tratamiento específico que les permita mantener la sangre más líquida y evitar así la formación de trombos. Cualquier paciente que tenga una patología que me predisponga a producir trombos son los pacientes que van a estar anticoagulados de manera algunos permanente y otros pacientes de manera temporal. Aunque existen grupos de enfermedades, uno de los más importantes es una patología arrítmica en el corazón que se llama fibrilación auricular. Predispone a formarse en trombos en el organismo, en el corazón, que terminarían viajando al resto del cuerpo y producir una obstrucción de las arterias y una necrosis de ese tejido. Aunque no son frecuentes los problemas cerebrovasculares en jóvenes, sí existen algunas patologías que son desapercibidas inicialmente y que su manifestación son eventos trombóticos en personas jóvenes. Desafortunadamente, cuando se presenta el evento es un evento catastrófico porque en las personas jóvenes son eventos cerebrovasculares, es decir, infartos del cerebro que comprometen en algunas ocasiones la mayoría de la masa cerebral. Esta semana se celebra en el mundo el Día del Paciente Anticoagulado, que más que una celebración es una jornada de concientización internacional para que administradores, profesionales y afectados mejoren el control que conlleve a una mejor calidad de vida. Premio Simón Bolívar 2020. Mejor noticia en televisión. Guillermo Gómez, Noticias 1. Me enviaron un video de mi esposo, me lo mataron y yo necesito saber dónde está. Pero tengo el video donde me lo mataron. Noticias 1, el medio preferido por los líderes de opinión. Agárrate la falda, un tema de la rapera La Mona Soy Yo, se pegó como un grito de libertad de las mujeres. ¿Quién domina nuestro cuerpo? Nosotras. ¿Quién decide cómo visto? Nosotras. Tus piropos no me excitan. Decidimos hacer una encuesta para preguntarle a las mujeres qué era lo que más les molestaba de ser mujeres y la respuesta más repetitiva fue el acoso callejero. Esa es una forma de decir como, hey, basta con el acoso callejero y yo me puedo vestir como quiera y nadie tiene por qué venir a violentarme. Nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con la mejor información del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.